muchos temas. Por ejemplo, las declaraciones de Nicolás Maduro luego del secuestro, la incautación, dicen en Estados Unidos, el secuestro de este buque petrolero en las costas de Venezuela. Esto es lo que dice Nicolás Maduro desde Venezuela para que lo escuche Trump en Estados Unidos. Ayer se les cayó la máscara. Aquí está el canciller. No, que si los manicomios, que si el tren de Aragua, que si el narcotráfico, no, el petróleo. Porque ayer hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz que fue asaltada ya casi agarrando el Atlántico. No fue en las costas de Venezuela, fue casi ya arriba, mucho más al norte de Trinidad y Tobago, hacia la isla de Granada, ya agarrando el Atlántico. A esta hora que les hablo, los tripulantes de esa nave, de ese barco que llevaba a los mercados internacionales 1.900.000 barriles de petróleo, que lo pagaron en Venezuela, porque todo el que saque petróleo primero lo paga, están secuestrados, están desaparecidos, nadie sabe dónde están. Secuestraron a los tripulantes, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe. Así que Venezuela rechaza en todas sus partes esta acción de piratería criminal contra todo el Caribe. Y ya he dado las instrucciones suficientes para que en todas las instancias se hagan las debidas acciones legales, diplomáticas, y se tomen las medidas, porque Venezuela va a asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo al mundo. Ya hasta Putin está exigiendo respuestas al gobierno de Donald Trump en momentos en que Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, asegura que se van a quedar con el petróleo, 1.900.000 barriles transportaba este buque petrolero. Saludo al maestro Jaime Hernández para hablar de este y el tema que quiera poner sobre la mesa. El maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, que hay que respaldar de lunes a viernes a las 2 de la tarde en YouTube. A las 2 de la tarde, conéctese a No Apto para Cínicos con los likes, con las suscripciones y con los superchats. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querido Paco, querido Vicente, muy buen día. Pues sí, visto que, porque claro, intervenir militarmente contra Venezuela cada vez se pone más complicado, dado el respaldo que le ha dado Rusia. Y yo platicaba que el mapeo que ha realizado la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Venezuela ha revelado que en Venezuela hay un despliegue, un emplazamiento de misiles que Rusia le ha proporcionado a Maduro y que han colocado algunas ciudades de Estados Unidos en la mira de esos misiles. O sea, es un tema peliagudo. Si Estados Unidos interviene militarmente, si se produce una invasión, Maduro no tendrá más remedio que responder y utilizando quizá estos misiles, no solamente contra las tropas y embarcaciones que están frente a sus costas, sino posiblemente utilizando como último recurso algunos de estos misiles contra objetivos estadounidenses. Yo creo que por eso se lo ha pensado mucho. Donald Trump ha estado haciendo malabarismo para ver de qué manera afina la estrategia. Y esto es lo que más me llama la atención, el grado de improvisación de Donald Trump y todo su equipo. Primero apuesta por una estrategia, no les funciona, ahora van tras los buques petroleros. Es decir, están improvisando
un día tras otro. Esto es alucinante. Por regla general, yo me acuerdo mucho ¿se acuerdan cuando la primera guerra del Golfo? El general Norman Schwarzkopf tardó como cerca de, qué sé yo, como 6, 7 meses. Pero después de esos 6, 7 meses, la estrategia que operó, que se llamó Desert Storm, tormenta del desierto, funcionó quirúrgicamente, porque claro, eran militares que tenían mucha idea de cómo se lleva a cabo una campaña militar y jodieron en cuestión de ni siquiera días, menos de una semana, derrotaron a las fuerzas de Saddam Hussein que habían invadido Kuwait. Bueno, aquí es todo improvisación y esto demuestra hasta qué punto Pete Hegseth, el secretario de guerra, le ha hecho un daño tremendo al Departamento de Defensa, al Pentágono. Se ha cepillado a los generales más veteranos o quienes se resisten a sus órdenes. Pete Hegseth se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Pentágono. Es el secretario de guerra o de defensa menos experto en todos los años que tiene el Pentágono. Todos los secretarios de defensa de Estados Unidos han sido generales con experiencia en el campo militar, en el campo de la inteligencia, todos, todos, todos. El único que llega de improvisado como un expresentador de la cadena Fox es este imbécil de Pete Hegseth, que ahora mismo está ante la posibilidad que se le enjuicie políticamente por haber ordenado el bombardeo de las barcazas, pero no solamente en septiembre pasado, ordenó que remataran una barcaza donde había 2 hombres que habían sobrevivido, que estaban malheridos, y los remató. Y ahora mismo esto, pues lo han encausado, lo tienen enfilado en el Congreso para un juicio político. Así es que esto demuestra el grado de improvisación y los errores que está cometiendo militarmente Estados Unidos frente a Venezuela, que por otro lado ha aprovechado esta improvisación para pedirle a Rusia que le lance un salvavidas, y los salvavidas han llegado en forma de misiles, y entrenadores muy capaces del ejército ruso que ya están en Venezuela. Bueno, el caso es que como no les ha funcionado esta labor de amedrentamiento, de poner 10,000, 15,000 efectivos entre las costas de Venezuela, ahora lo que están haciendo es secuestrar, piratear buques petroleros. No hay que recordar que Venezuela, a quien se le ha impuesto una batería de sanciones, se ha visto obligado a hacer uso, lo mismo que hizo Rusia, de la famosa flotilla fantasma para exportar su petróleo. Entonces, pues claro, Estados Unidos dice, ¿y qué tal si les pirateamos sus buques petroleros y nos quedamos con sus buques? Bueno, y hacen eso, e incautan en operaciones realmente ridículas, como si se tratara de una película de hollywoodense, como si estuvieran enfrentando realmente enemigos. Miren, la forma en que estos idiotas llegan haciendo alarde como Robocops enfrentándose a pobres trabajadores que están desarmados y incautan y se piratean todo el petróleo. Bueno, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que Estados Unidos, que ha criticado durante mucho tiempo a países de piratear embarcaciones, ahora ellos están pirateando embarcaciones. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Estados Unidos siempre defendió el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no tiene nada que ver con esto. ¿Cuántas veces en sus informes, en sus quejas, en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, le ha restregado a países como México que no respetamos el Estado de Derecho? Pues ahora quien no está respetando el Estado de Derecho es Washington. Y al parecer esta es la estrategia que ahora han apostado. Uno, piratearse los buques petroleros, y dos, sancionar e ir estrechando el cerco jurídico en contra de familiares de Nicolás Maduro y de su esposa, porque dicen que los familiares de Nicolás Maduro están metidos en el negocio del petróleo.
Entonces, están ahora apretando la tuerca, haciendo girar más la tuerca de las sanciones. Y realmente esto, pues, es preocupante porque, por un lado, se demuestra que Estados Unidos no tiene claro cómo va a combatir a Nicolás Maduro. No tiene claro a dónde le va a llevar esta aventura militarista, y de hecho, al igual que ocurrió con la concentración de tropas y efectivos militares frente a las costas de Venezuela, ¿se acuerdan que en aquel momento eh, tuvo que ordenarle a Marco Rubio y a Pam Bondi, su fiscal, que le buscaran la justificación legal para concentrarse frente a Venezuela, ¿no? Y la justificación legal que presentaron Marco Rubio y Pam Bondi fue: Venezuela representa un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos porque exporta narcóticos que están matando a miles de ciudadanos, son una amenaza para la seguridad nacional, cosa que no es cierta porque ni siquiera Venezuela exporta ni fentanilo, ha sido territorio solamente de paso de la cocaína que a veces transita desde Colombia, pero no han sido productores ni exportadores netos de cocaína y mucho menos de fentanilo, que es lo que argumenta. Entonces, esa argumentación, aunque se la sacaron de la manga, pues no terminó de convencer a nadie. Bueno, ahora la Casa Blanca le ha pedido a Pam Bondi que se saque de la manga otra justificación legal para fundamentar el pirateo de estos buques y las sanciones contra el entorno familiar de Nicolás Maduro. Es decir, están improvisando una tras otra, porque no tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo. Y mientras tanto, y esto es lo más interesante desde mi punto de vista, mientras tanto, ¿qué es lo que están consiguiendo? Están consiguiendo, porque también ya Trump ha dicho, y el que sigue es Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ¿no? Fíjate nada más. Durante mucho tiempo, los expertos del Departamento de Estado, que por cierto ya se retiraron porque no aguantaron, tiraron la toalla durante la primera administración de Donald Trump. Durante mucho tiempo, esta gente que ya está fuera del Departamento de Estado, embajadores todos con historial, expertos en América Latina, le estuvieron advirtiendo a Trump: señor, no acorrale a Nicolás Maduro, porque si usted acorrala a Nicolás Maduro, la intención de favorecer un proceso de transición hacia la democracia en ese país se va a estancar. ¿Por qué? Porque si nosotros presionamos a Nicolás Maduro, todo el movimiento chavista va a cerrar filas en su entorno. Y es exactamente lo que ha ocurrido. Pero no solamente las filas del chavismo han cerrado filas en torno a Maduro, sino que ahora Rusia está también cerrando filas con Nicolás Maduro. Y estaba leyendo justamente en estos momentos, eh, luego se los paso, estaba viendo el último documento que está mandando, lo mandó, por cierto, ayer la Embajada de China, perdón, no, y la Embajada de China ha emitido un documento en el que declara que América Latina va a ser es uno de los, documentos, una de las, regiones más importantes de, a ver, se lo voy a pasar, fíjense, lo trae, se lo voy a pasar, a ver un momento. ah China ha declarado su política sobre América Latina y el Caribe y está considerando a esta región una de las más importantes. Entonces, imagínate, ya China y Rusia están poniendo el ojo en América Latina, es decir, lo que antes intentaba evitar a toda costa Estados Unidos, pues ahora se le revierte, ¿no? Y es increíble, ¿no? Bueno, entonces, fíjate lo que tenemos. Tenemos que ahora no solamente ha conseguido que Rusia y China pongan el ojo en América Latina, ¿no? Y cuando ves la forma en que Trump
ha tratado de acorralar a Nicolás Maduro. Se cierran las filas del chavismo. Hay mayor injerencia de Rusia y China. Pues está consiguiendo todo el objetivo contrario al que esperaba. Y parece mentira, y esto te demuestra hasta qué punto Donald Trump y la gente que lo rodea es una gente ignorante, de verdad. Yo no conozco una administración estadounidense tan estúpida, tan ignorante de su historia, de su propia historia. Y fíjate que yo creo que el caso también es que yo no sé si ustedes recuerdan quién era el presidente Franklin Delano Roosevelt. El presidente Roosevelt, creo que fue en la década de los 30, 1936 creo que fue, emitió una frase muy buena y que decía, básicamente textualmente es, bienvenido sea tu odio hacia mí. Y Roosevelt le decía esto a sus adversarios políticos, bienvenido sea tu odio hacia mí. ¿Por qué? Porque Roosevelt sabía que con ese, o gracias a ese odio, él podía conseguir todo lo que es decir, conseguir el cierre de filas en torno a su persona, conseguía movilizarse y tener mayor presencia políticamente. Bueno, pues Nicolás Maduro ya creo que le puede decir a Donald Trump, bienvenido sea tu odio, Donald Trump. Gustavo Petro lo mismo, bienvenido. ¿Por qué? Porque ahora Gustavo Petro está cerrando filas con Nicolás Maduro. Y también ahora se está peleando con todos porque Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, ha sido ahora la que dice, no vamos a aceptar la injerencia de Estados Unidos, por tanto quedan anuladas las elecciones. Un tema que va a analizar, por cierto, la semana que entra la Organización de Estados Americanos porque los ha puesto en otro brete. Yo desconfío mucho de la OEA, no sé qué vayan a decidir en torno a Honduras, pero Claro. bueno. Y un último tema que está aparejado con el tema de Venezuela. El país publica hoy una interesante historia, y claro, no se percatan de que con esta historia lo que hace el país es confirmar que el traslado de María Corina hacia Oslo, Noruega, fue un operativo de la inteligencia de Estados Unidos. Fíjate, la operación fue ejecutada por una empresa contratista de veteranos de guerra estadounidenses con sede en Florida, porque se han inventado el cuento de que con la colaboración de miembros de incluso del gobierno de Nicolás Maduro la sacaron de Venezuela. La llevaron en una embarcación hasta Curazao, que es una base militar de Estados Unidos. Y ahí un avión privado la llevó hasta Oslo. Y entonces, desde un principio, el maestro Paco Cruz y Norman Pérez dijimos, no, este vuelo, atufa a operación de la CIA. Y efectivamente, sin querer, queriendo, el país confirma diciendo que fueron veteranos de guerra estadounidenses los que estuvieron detrás del rescate de María Corina Machado desde Venezuela para llevarla hasta Oslo, Noruega. A ver quién se traga ese cuentazo, a ver quién de verdad les cree a estos señores. Así es que atención amigos, porque cada vez América Latina se vuelve un continente codiciado. Está ya la presencia de Rusia, está ya la declaración de China que ha dicho estamos muy interesados, por cierto, el documento que publica China se llama Documento sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe. Este es el tercer documento después de las ediciones 2008 y 2016 y revela hasta qué punto China, también, al igual que Rusia, que está defendiendo a Venezuela, miren, este es lo que pone la Embajada de China en México. Este es muy interesante, de verdad, muy, muy interesante. Dice, este documento pone de pleno manifiesto la alta importancia atribuida por China a sus relaciones con América Latina y su sincera voluntad de materializar el desarrollo conjunto de ambas partes y servirá como hoja de ruta y guía para el desarrollo de las relaciones entre China y América Latina en la nueva etapa. Qué interesante, qué interesante. Hay que leerlo.
mi querido Jaime, y también interesante lo que pasa tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Norman Pearl, te saludo con mucho gusto. Recuerden que Norman, Paco y Jaime los esperan de 7 a 9 de la noche de lunes a viernes en Norman Pearl TV con las noticias del día y el análisis, la desmenuzada de los temas. A ver, en la Cámara de Diputados, un Ricardo Monreal dice, nos agotamos el apellido, el Monreal, en Zacatecas, a pesar de que para mí Saúl, su hermano, sería el mejor candidato. Eso por un lado. Y en el Senado, pues siguen sin resolver a dónde van a mandar perdón por la risita, a Alejandro Gertz Manero. Algo que, pues creo que no recordaba yo una situación así. Le mando saludos. Le mando las cámaras y los micrófonos a Norman para escuchar sus comentarios, sus aportaciones. Buenos días, Norman. Hola, ¿qué tal? Vicente, Jaime, Paco, buenos días a toda la audiencia de Sin Censura. Bueno, ante esta pregunta específica, pues yo creo que la Cámara de Diputados finalmente está planteando la posibilidad bueno, la Cámara de Senadores está planteando la posibilidad de encontrarle un acomodo a Gertz Manero, pero Relaciones Exteriores debería de haber hecho esa investigación. A ver, Gertz Manero, desde un punto de vista, estoy seguro que su planteamiento, su petición sería para una embajada de alto rango, ¿no? Revlon, les dice el maestro Jaime, pero ese tipo de embajadas seguramente también tienen una importancia vital para la coexistencia de esos países con México y es también altamente probable que quitar alguno representa un riesgo. Ahora, encontrar una embajada de bajo monto, por así decirlo, ya no quiero estar como Trump, ¿no? Que desdeña a algunos países por pequeños o por pobres, pero no serían aceptados por Gertz Manero. Yo creo, y fíjate Vicente que yo lo pensé de alguna manera pragmática, objetiva, ¿y qué tal si lo dejan sin embajada, no? Porque esa es otra posibilidad, dejarlo sin embajada y Sería buscar muy un acomodo. peligroso, ¿no? Sería muy peligroso. Yo no lo creo porque ciertamente, mira, siempre cuando tú haces una evaluación de riesgo en términos del poder político, ¿no? ¿Cuál es el poder político que dañaría una decisión en contra de la presidenta de la República? ¿Cuál es la popularidad que eventualmente tiene Gertz Manero? Es decir, ¿qué respaldo podría tener de quién si fuera ignorado en la posibilidad de designarlo para una embajada? Yo creo que el riesgo es muy bajo y es un riesgo que eventualmente se debe de tomar, porque Gertz Manero ciertamente, quiero insistir, lo reitero, pues no tiene respaldo ni político, ni social, ni nada, ¿no? Es un poco, miren, a mí me llama mucho la atención cuáles los termómetros de los chats, por ejemplo, ¿no? Hace un rato, cuando se hablaba de Grecia Quirós, pues se hablaba de lo que estaba haciendo y el chat de Sin Censura es un gran termómetro, ¿no? Es un gran termómetro. Ya nadie quiere a Grecia Quirós. Todo mundo antes, a raíz de la muerte de su esposo, se condolía, se lamentaba que hubiera sucedido este hecho y todavía lo seguimos haciendo, pero ya no hay esa simpatía que por adhesión, que por humanidad tuvo momentáneamente Grecia Quirós. Ya no es el caso, ya no está sucediendo eso. De la misma manera, nosotros pensamos en este mismo termómetro de Sin Censura que Gertz Manero nunca tuvo popularidad, no tiene apoyo social y tampoco tiene apoyo político. Yo no veo que sea emanado de un grupo político y menos de izquierda y tampoco inserto en Morena, porque hay que ver cómo fue escalando, cómo fue chapulineando en términos de gobiernos Gertz Manero hasta llegar a ser designado por pluralidad, esa es mi interpretación, por el expresidente López Obrador. Es decir, quería pluralidad, no quería comerse toda la manzana y dijo, bueno, a ver, vamos a repartir también
con la oposición, visto Gers Manero como una oposición realmente, ¿no? Él venía, acuérdense, su último puesto fue como secretario de Seguridad de 2000 a 2004 con Vicente Fox Quesada. Así que yo creo que es la oportunidad para dejarlo en el aire. Ya ha tardado muchos días y probablemente lo dejen en el aire con algún argumento de salud, etcétera, etcétera. Creo que es por ahí. Con respecto a el planteamiento de Ricardo Monreal, y es un planteamiento pragmático cuando dice, ya se agotó el apellido Monreal, ya basta, ¿no? Ya no hay que manosear con ese apellido, ya dimos todo, etcétera, etcétera. Bueno, eso se llama encuestas. No tiene ninguna posibilidad su hermano para ser candidato por Morena, por pronto, al gobierno de Zacatecas, y seguramente pues, están reconociéndolo públicamente a través de este exabrupto que hace sensacionalista Ricardo Monreal, como suele hacerlo siempre. Con respecto a lo que está pasando en Venezuela, me llama mucho la atención que Estados Unidos, en su desesperación, está agotando todos los recursos, ¿no? Inclusive ya agotó el recurso de nombrar iba a decir una Miss, Premio Nobel de la Paz. Ya logró nombrar a una Nobel de la Paz para poder conmover el ánimo de los venezolanos, del pueblo venezolano, pero el pueblo venezolano se mantiene en apoyo a su gobierno y no les está resultando nada, ¿no? Antes hablábamos nosotros de sanciones. Esas sanciones parece que fueron insuficientes, como sucedió lo mismo con Rusia, ¿no? No han sido suficientes las sanciones. Ahora después pasan a un abierto bloqueo económico en contra de Venezuela, lo mantienen en contra de Cuba. Se siguen dando cuenta que esto es insuficiente y ahora están escalando ya abiertamente al robo, ¿no? De este barco, el robo del petróleo para dañar más la economía venezolana. Y claro, Venezuela acude o trata de hacerlo ante la Organización Marítima Internacional, que la verdad sea cierta, actúan exactamente como la OEA, la ONU y todos los organismos internacionales que están sojuzgados bajo el imperio estadounidense. Así que hablar de robos, hablar de robos de patrimonio de un país extranjero, que antes hubiera parecido un absurdo y un acto ilegal sancionado por todas las naciones del mundo, pues ahora no. Ahora simplemente Estados Unidos lo hace de una manera grotesca ante trabajadores inermes, como muy bien lo describe Jaime Hernández, que hace todo con pasión, por cierto, y pues, ¿qué es lo que logra? Simplemente un robo público, un robo en despoblado, dirían algunos. Aquí no, aquí fue en el mar, pero además lo hacen con toda la impunidad que el mundo lamentablemente les permite. Esto es triste, esto es algo inaudito, es algo que nadie se hubiera esperado, pero que bueno, de Estados Unidos se debe esperar todo. No hay que olvidar que Estados Unidos ha ido rompiendo todo tipo de protocolos internacionales que salvaban un poquito la interrelación entre las naciones y que hoy por hoy ya Trump demuestra que no le importa absolutamente nada. Lo hemos visto hacer tantas cosas dentro de su país, dentro de su territorio, en contra de los propios estadounidenses, que bueno, pues lamentablemente este tipo, para su fortuna, va a irse hundiendo. El hecho de querer llevar solamente noruegos y suecos y daneses a su país, pues tampoco le favorece, porque ni los suecos ni los daneses quieren ir a Estados Unidos, que se ha convertido, anoche lo decíamos, en un país cuya felicidad cada día se hunde más. Es decir, se acabó el sueño americano, no solo con Trump, desde un poco antes, pero ahora ocupa, ayer lo veíamos, el lugar número 24 en términos de felicidad, cuando
cuando México se erige como el 10º país más feliz del mundo, mi querido Vicente, Jaime y Paco. Mira qué interesante lo que dices. Recuerdo mucho a Andrés Manuel López Obrador hablando de la felicidad, del bienestar, cosas que no estaban tomadas en cuenta en los gobiernos neoliberales y en sus estadísticas, ¿no? ¿Cómo hablar de felicidad y de bienestar? Pero bueno, pues por más que en la estrategia de seguridad nos digan que han bajado los homicidios dolosos casi el 40%, Paco, y en momentos en que se reúnen los miembros del Consejo de Seguridad en Palacio Nacional ayer con la presidenta, y la presidenta dice que el gran reto es bajar en el próximo año la incidencia de extorsiones, y con eso también cambiaría la percepción del mexicano de a pie. Pues nada que se haga, nada que se diga va a ser suficiente para los entenados de Alarraqui. Vean y escuchen, por ejemplo. Hace rato les ponía al Junior Tóxico, a Claudio X, que dice que se le acercan de Morena, del Verde y del PT. Síganle dando duro, ustedes tienen la razón. Sí, chucha. Y bueno, escuchen y vean a Beatriz Pajés hablar de el discurso de María Corina Machado y cómo es algo así como una advertencia para México. Ve y escuchen. Más corrosivo que la destrucción material fue el método calculado para quebrarnos por dentro, para quebrar a Venezuela por dentro. ¿Y cómo lo hicieron? El régimen se propuso dividirnos por nuestras ideas, por nuestra raza, por nuestra forma de vida. Querían que los venezolanos nos calláramos, nos viéramos como enemigos, nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron y nos empujaron hacia el exilio. Bueno, también está sucediendo todos los días desde la mañanera. Bueno, desde ahí se orquesta esta polarización. Yo les pido división a los mexicanos de buena fe y a los hipócritas de mierda de Morena que con toda atención vuelvan a leer el mensaje de ayer y que me digan si hay una palabra en la que no caigamos nosotros en la ruta que llevamos como México, como mexicanos, por la cuarta transformación. Vamos sin frenos. A ver, vamos rumbo a Venezuela. Siguen con esta tontería. Vamos rumbo a Venezuela. Enrique Krause, a partir del discurso de María Corina Machado queda claro que el régimen mexicano sigue el libreto totalitario del régimen venezolano. Gran trabajo de Carlos Loret de Mola. Luego dice, las lecciones de la tragedia venezolana para México están absolutamente claras. Vean a mi hijo León Krause, que dice que María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz y deja una advertencia muy clara para el mundo. La democracia y la libertad se pueden acabar muy rápido. No, pues ahora andan tan jodidos, tan perdidos, tan pues desinflados en la oposición, Paco, que están echando mano del discurso de la Premio Nobel venezolana para advertir nuevamente que vamos camino a Venezuela, mi querido Paco. Bueno, es como de pendejos, ¿no? No te funcionó una vez el discurso, lo vuelves a usar, Tienen 7 años o más usándolo, esto del peligro para México de López Obrador y todo lo que se ha venido después, y no les ha funcionado y siguen aferrados. No, pues sí que son pendejos. Perdón, mi querido Paco. Fíjate, Vicente, Norman, Jaime, te voy a reparafrasear, Vicente, para que no digan que yo lo estoy usando nada más a mi libre albedrío. Sí, son bien pendejos, la mera verdad. La mera verdad. La mera verdad, Vicente, yo no se los quería decir, pero es que mira, tienen desde 2017, ¿cuántos años son? 2017, 2025, estamos por entrar a 2026. Parece que Krause, Javier Lozano, Beatriz Pajés, el mismo Alarraqui, parece que están atrapados en 2017. Allí se quedaron, Vicente. Oye, Paco, sí. Maldita dictadura que les deja de decir pendejadas en medios de comunicación.
No, fíjate, Vicente, Jaime, Norma, yo voy a decir algo, y en eso estaba, voy a decir, maldito Fox, que seguramente los está controlando, algo les debe estar dando Fox, Vicente, desde su rancho, Vicente, porque yo no me explico, mira esa cosita verde que tiene ahí atrás, esa debe estarles dando Vicente, porque no me explico verdaderamente, Vicente, desde 2017, yo lo recuerdo muy bien, vamos a hacer Venezuela. Desde entonces vamos a hacer Venezuela. Y yo digo, se quedaron atrapados en el tiempo. No es que regreso al futuro, no, es que están atrapados en el pasado, se quedaron dolidos. Claudio, mira, yo lo he dicho no una vez, muchas veces, Claudio X González Guajardo empezó en la política en 1994. Con Luis Donaldo Colosio Murrieta. Desde entonces empezó en la política. Luis Donaldo Colosio lo mandaba literalmente a traer los refrescos, Vicente. Le decía a su gente, llévenselo, y lo tenía por allá lejos, arrumbado. 1994. Estamos 94, estamos en 2025. No ha aprendido nada, Vicente, nada. Javier Lozano, pues ver el pobre, está dando pena, están dando penas, son de pronto parecen un problema muy complejo, Vicente, pero no, quedaron atrapados y están usando, fíjate, usan una parte del discurso de María Corina Machado, pero no dicen la otra en la que está pidiendo la intervención militar de Estados Unidos, pero a través de bombardeos, no están diciendo o lo están ocultando muy bien porque ellos pasa lo mismo. María Corina Machado desde 2002 odia a los venezolanos y recientemente en una podcast con Donald Trump Jr., él le dijo a los Estados Unidos, ¿para qué van a Arabia Saudí? ¿Para qué van? Aquí tienen, a la vuelta de la esquina, tienen petróleo, metales raros, tienen litio, tienen oro, y todo lo vamos a privatizar, se lo vamos a entregar a las compañías estadounidenses. Pues es lo que estaban haciendo Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Cedillo, Carlos Salinas de Gortari, Vicente, se quedaron atrapados en ese idilio que además, eso hay que decirlo, les reportaba muy buenas ganancias, ¿sí? Que siempre, Vicente, es una porquería de revista. Hay que decirlo. Y lo digo porque alguna vez me entrevistaron, Vicente, ¿sí? Y yo recuerdo mucho cuando me entrevistaron, querían sacarme cosas contra AMLO y les digo, mira, les dije, yo recuerdo, porque además publicaron la entrevista, les dije, el mayor peligro para AMLO es Andrés Manuel López Obrador porque ustedes no pintan nada. Nada, Vicente. Hoy siguen igual, los vemos, la verdad, por morbo, Vicente, y porque, bueno, pues hay que darlo como parte de la oposición que no sirve para nada. Ellos han tomado el papel del PAN, han tomado el papel del PRI, Javier Lozano, pues un panista, calderonista, Beatriz Pajés, priista de toda la vida, y este pobre hombre que yo te digo, es un inútil, Vicente, en 1994, si dijéramos que tiene un año, tiene dos, desapareció al PRD. Y bueno, que además este hombre es el jefe de todos ellos. Desapareció el PRD. Al PAN lo tiene al borde de la desaparición. Al PRI lo va a desaparecer en 2027. Prácticamente Noroña tiene razón cuando dijo lo vamos a desaparecer. Todavía va a conservar el registro porque tiene el registro federal y las elecciones federales son en 2030. Pero lo tiene al borde del precipicio. Y no entienden, Vicente, y no van a entender. ¿Por qué? Porque están añorando los millones que les dejaba el gobierno, los gobiernos neoliberales, el PRIAN, todo lo que les dejaba. Yo a veces me lamento, por ejemplo, con Krause, que era Dios. Era Dios Krause, Vicente, verdaderamente ustedes lo saben. Y de pronto, imagínate, de ser Dios a no ser nada. Los otros pobres, no, pues eran imbéciles, que recibían dinero del régimen, pero eran imbéciles. Pero Krause era Dios. Yo recuerdo cuando entrevistaba a priistas y hablábamos de historia y se hincaban ante Krause. Y de pronto imagínate este tipo de ser Dios y que se hizo millonario con Enrique Peña Nieto a ser un donadie
que solo le interesa a su hijo, que solo le interesa a su hijo. Entonces, imagínate eso, estos pobres imbéciles se quedaron atrapados en el pasado, antes eran imbéciles, Vicente, siguen siendo imbéciles, Jaime, Norman y Vicente. Y conste Así que usted es. tus palabras, Vicente, son bien pendejos. Oye, por cierto, iba a volver al tema de María Corina Machado, que dice que va a regresar como vicepresidenta a Venezuela, pero Jaime, hablando de otra mujer, ¿viste el agarrón en esta comisión del Senado? Creo que era del Senado, que trituraron políticamente a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, por las políticas migratorias, y la agarraron en curva diciendo que nunca habían deportado a algún veterano de guerra de Estados Unidos, y resulta que sí, y resulta que no, se levantó, no terminó ni siquiera la comparecencia. Kristi Noem, no sé si viste, mi querido Jaime, lo que demuestra que cada vez hay más atención al tema de las redadas y cada vez más repudio precisamente a cómo se están llevando a cabo. Sí, yo creo que Kristi Noem está viviendo ya sus últimos días como máximo responsable del Departamento de Seguridad Interna, ya se ha convertido en un lastre para la administración Trump. Ha habido denuncias de cómo ha abusado del presupuesto, se ha gastado más de lo autorizado. Ha mantenido una campaña en la que el lucimiento personal está por encima de cualquier otra consideración. La vimos en las cárceles de El Salvador, mostrándose ahí como una mujer lanzando, y además le pusieron como parte de la escenografía a los prisioneros, a quienes golpearon y les advirtieron que tendrían que estar quietecitos durante el discurso que se iba a aventar la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos. Bueno, se le han juntado las cosas, ya hay un grupo que está trabajando sobre el proceso de sucesión de Kristi Noem, no puede seguir ahí en el cargo, ha cometido muchos errores y además errores que de alguna manera han sido también responsabilidad de Donald Trump, no nos hagamos tontos. A quien deberían de despedir es a Donald Trump y a toda su gente, ¿no? Por estúpida. Entonces, yo creo que Kristi Noem está viviendo sus últimos días. Ya se menciona incluso como posibles sucesores al congresista Jason Chaffetz como su posible sucesor, porque ya no la aguantan, les está causando un quebradero de cabeza impresionante. Pero digo que no es Kristi Noem, no, es todo el gobierno de Donald Trump. Vieron ayer cómo un juez ordenó la liberación de Kilmar Abrego García, este inmigrante que, Dios mío, el día que se haga una película sobre Kilmar Abrego García, es alucinante. Primero lo detienen, lo mandan a la cárcel en El Salvador, luego lo rescatan por una orden de un juez, lo regresan a Estados Unidos, lo vuelven a detener, y ayer finalmente un juez ordena su liberación, la liberación de Kilmar Abrego García, que está casado con una ciudadana de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo liberan, pero le ordenan que se comparezca este viernes ante el tribunal, ante una de las cortes. Bueno, entonces los abogados que ya conocen cómo funcionan las cosas y cómo funcionan, le pidieron al juez: necesitamos, señor, que por favor nos proteja, porque seguramente en la audiencia de mañana funcionarios de inmigración van a tratar de volver a detener a Abrego García. Y tal como se lo esperaban, pues sí, pero por fortuna el tribunal, una corte también impidió que hoy fuera detenido nuevamente Kilmar Abrego, que se ha convertido en todo un símbolo de lo que es los abusos de la política de inmigración contra los inmigrantes en Estados Unidos. Es alucinante, de verdad, todo lo que está haciendo ese gobierno para hacerle la vida imposible a nuestra gente, ya a paisanos y a inmigrantes de otros países. Así es que la lucha de Kilmar Abrego García se ha convertido realmente en todo un símbolo,
Y el caso de la señora Noem Christie, pues creo que ya todo parece indicar que como es una de las protegidas de Donald Trump, porque en el caso de Christie Noem, Tom Honham, que es el zar de la frontera, no se lleva bien con ella, se ha peleado una y otra vez. Hay una guerra de egos, de estupideces. Entonces, han sido presiones en el entorno de Trump que le dijeron: "Es que no aguantamos a esta señora, no la aguantamos, es caprichosa, se gasta el dinero, hace lo que se le pega la gana". Y entonces, por eso van a cambiarla de cargo, de giro. La van a despedir diciendo que ha hecho una gran labor, quién sabe qué, y van a buscar quién la sustituye en el cargo. No sé si llegue a comerse las uvas de fin de año, y si no, pues la veremos ya el recambio en enero. Y veremos hasta qué punto siguen insistiendo la inmigración de Estados Unidos en convertir a este chico, Ábrego García, Kilmar Ábrego García, en un símbolo de la intolerancia, del racismo, del abuso de poder que han tenido contra este pobre chico, que de verdad ha sido una tortura. Miren, esta es la orden que emitió hoy mismo a primera hora un tribunal para impedir funcionarios de inmigración que volvieran a detener a Ábrego García, un chico que, insisto, ha vivido, esa sí es una odisea, de verdad. Lo que ha vivido Kilmar Abrego García es toda una odisea, no las jaladas de María Cristina, ¿cómo se llama la venezolana? María Corina. María Corina. María Corina, que a quien, por cierto, sí que rescataron la CIA. Yo lo que sospecho en el caso de Corina Machado es que ya sospechaban que alguien se estaba chivando, se estaba saliendo, le soltó la lengua de que la CIA la había llevado hasta Oslo. Entonces lo que han hecho es adelantarse y vender esta historia de que un grupo de veteranos de guerra de Estados Unidos es quien en realidad la rescató de Venezuela, pasando por, ya saben, no, han vendido una historia de que se Estilo Hollywood. exacto, y que se disfrazó no sé cuántas veces y que quién sabe qué, y un barco, y las aguas embravecidas, el mar picado que enfrentó la pobre María Corina, llegó a Curazao, y ahí, pobrecilla. No, todo ha sido una operación orquestada por la CIA. O sea, tiene todo, es decir, para la gente que ya sabemos cómo opera la CIA, esta es una operación orquestada meticulosamente y la intención ha tenido, por eso es el viaje en un vuelo privado, para borrar toda pista, porque ya se sabe que la ruta que siguen los aviones comerciales, pues es seguida por todo el mundo. Entonces, por eso se inventaron. No, vamos a inventarnos la historia del rescate desde Venezuela, que llegó a Curazao y que hay un avión privado, se la llevó. Y después decimos, si alguien se chiva, nos cubrimos para que no digan que esta ha sido una operación de Estados Unidos de cabo a rabo. Decimos que fueron unos entusiastas, voluntarios, ex veteranos de guerra de Estados Unidos que la pusieron a salvo en Oslo. Claro, No. En claro. fin. Oye, a ver, voy a decir algo antes de ir con Norman, que espero no vaya a distorsionarse. Pero entiendo que muchos compañeros pro 4T, cuando no hay mañanera, pues no transmiten. Pero aquí estamos dando la batalla y le agradezco en días como este, sobre todo, doble agradecimiento para la gente que nos apoya y nos respalda. Cuando estamos en estas mañanas siendo los únicos, tal vez pro 4T, dando la batalla. Bueno, yo me asumo pro 4T, con mucho respeto a los maestros, yo me asumo pro 4T y por la transformación. Y por eso nos odian. Estaba viendo los números en redes sociales. Con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, 2,000 y cacho de personas. Con Azucena Oresti en Radio Fórmula, 5,000 y cacho personas. Con Aristegui, en Aristegui Noticias, más de 3,000 personas. En redes sociales, en YouTube, con Luis Cárdenas en MBS, más de 2,000 personas. Nosotros somos más de 10,000 y contando. Y por eso les agradezco que nos ayuden con los likes. Gracias a todos ustedes que nos tienen aquí, porque con ustedes todo, sin ustedes nada. Así que
dele like, suscríbase, active las notificaciones. Por favor, esto no cuesta, pero sí cuenta. Dele clic al dedito hacia arriba, esos son los likes. Suscríbase, si le quitaron su suscripción por cualquier razón, vuelvas a suscribir y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Con mucho respeto, pero con mucho orgullo se lo digo. Aquí estamos dando la batalla con los que sí tienen fierros, con los que sí tienen recursos, y desde esta humilde cámara y desde esta trinchera, pues muy humilde, muy con muchas complicaciones en ocasiones, aquí estamos dando, no nos doblamos, Vicente. estamos dando la batalla. Dime, mi querido Paco. Vicente, no, y mira también por esa herejía de estar trabajando hoy, 12 de diciembre, día guadalupano, una lluvia de chayotito del pueblo, por favor. Ustedes saben que se necesita, que necesitamos, la monetización no alcanza y tenemos una tarjeta Banorte a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, y el número de tarjeta, por favor, bien, 4189 1400 55 11 81 85, aunque nos castigue la Virgencita de Guadalupe, Vicente. Estamos aquí trabajando, Norman y Jaime. Aunque nos castigue la Virgencita de Guadalupe, dice Paco. No, al contrario, más bendiciones trabajando en este día. Y recuerde que también puede enviarnos sus superchats. Has aprendido, te has maleado mucho, mi querido Paco, sin censura. Desde son unos rependejos hasta el chayotito del pueblo en el Día de la Virgen de Guadalupe. Recuerde, para enviarnos su superchat, busque ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita Ceci. Ahí le da clic con su tarjeta de crédito, de débito, nos manda su aportación y mándenos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Hay de expresidentes a expresidentes, mi querido Norman. Fíjate lo que escribe Evo Morales, el expresidente de Bolivia. Repudiamos enérgicamente las amenazas proferidas por Donald Trump contra los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Ningún poder extranjero tiene derecho a intimidar a mandatarios elegidos legítimamente por sus pueblos. Exigimos absoluto respeto a la soberanía de Colombia y Venezuela. Basta de injerencias imperialistas. Hoy no son tiempos del imperio, sino de los pueblos. La caduca doctrina Monroe se desploma y con ella los rezagos de dominación y colonialismo que jamás volverán a someter a nuestra América Latina, dice Evo Morales. Y por su parte, Felipe Calderón retoma el anuncio de la presidenta de que hoy no habrá mañanera del pueblo con motivo del 12 de diciembre y dice: Virgen bendita de Guadalupe. Ha de andar borracho el señor, bueno, burlándose porque pues él quisiera que no hubiera mañanera, punto. Virgen bendita de Guadalupe, escribe Felipe. Margarita, háblale a España y que deje el celular, por favor. Mi querido Norman, ¿con qué cierras para cerrar pues con broche de oro esta mesa de diálogo en este 12 de diciembre, viernes 12 de diciembre? Bueno, estás haciendo una comparativa de dos expresidentes diametralmente opuestos. Evo Morales, en su largo periodo que tuvo como presidente de Bolivia, logró cosas impresionantes, ¿no? Logró revertir una pobreza grande en el pueblo, logró avances significativos y infortunadamente, bueno, pierde la izquierda el control porque Luis Arce no hace el mejor gobierno, inclusive peleándose con el mismo Evo Morales. De Felipe Calderón, pues, ¿qué podemos decir? Es probablemente uno de los peores presidentes que tuvo México y además un expresidente que lamentablemente, a diferencia de Peña Nieto, pues no, y de muchos expresidentes priistas o preanistas, decidió no quedarse callado y él quiere protagonismo desde España, claro. A buen recaudo está, ¿no? Es una pena la comparación, pero bueno, surgen opiniones y a Felipe Calderón no le va nada bien. Yo quisiera hablar rápidamente del movimiento MAGA en los Estados Unidos, cómo se hunde. Y hay muchos factores que nos pueden ilustrar con respecto a ese descenso. En primer lugar están las encuestas que ya ubican en algunos casos hasta en 35% la aprobación de Donald Trump. Pero hay algo que es mucho más significativo.
pierden un sitio como Miami, que siempre se significó como un refugio de los republicanos, y lo pierden de una forma dramática, después de 30 años, ¿no? Insisto. En el caso también de algunos legisladores importantes adheridos al grupo MAGA, también vemos que ya tienen miedo de perder su escaño y empiezan a recular con respecto a las decisiones que ha estado tomando Trump en los Estados Unidos. Creo que el mejor ejemplo es la congresista Salazar, quien rompe con MAGA de alguna manera y deja ese círculo cubano que siempre fue pro-republicano, y que ahora ella empieza a cuestionarse si puede seguir adelante como congresista con al amparo de MAGA, que ha cometido tantos y tantos errores. Yo creo que van a ir surgiendo muchos legisladores, muchos representantes, senadores a lo ancho y largo de los Estados Unidos, que van a empezar a renunciar a MAGA para no perder sus propios escaños, mi querido Vicente, Jaime y Paco. Para despedirlos, para que se vayan con una sonrisa en el rostro, ya ni Alarraqui soporta a Alito Moreno. Ya ni Alarraqui soporta a Alito Moreno. Fíjense nada más el ridículo que le hace pasar a Alarraqui a su amigo Don Perpetuo, el señor de las verguizas. Ay, no, yo me dije que me iba a portar bien hoy, Día de la Virgen de Guadalupe. El señor Alito Moreno, vamos a dejarlo en eso. Échelos eso. Porque yo vengo siempre de blanco. Mira nada más, Charlie. Y les traje una sorpresa. Mira, este es el primer logotipo del PRI. Sí, Partido Nacional Revolucionario. Luego, Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Mexicana. Ah, es que no estoy viendo. PRM, sí. Que fue en el 46. Llegó el PRI. Y aquí está luego el PRI. Y por cierto, la bandera de México. Está este cubito. Y luego. No, pues este lo voy a poner aquí, mira. Ahí está. No, pues si somos la oposición. Ahora no lo quieren, no, mira. Y nada más, miren. ¿Qué pedo con eso? Mira nada más. Aquí está. Mira. Yo no pertenezco a ningún partido. Ah, bueno, ok, dejamos la bandera. La bandera que es mi país. Bueno, esta la voy a poner aquí, tú no la ves, pero yo sí lo veo. Ahí está. Bueno, y aquí está. Ahí está, te lo pongo así, ahí está. No, ahí está. Esta queda en todos los programas. Sí, en todos. Iván, Esta acá. te corro no, cabrón. No, pero te voy a decir, y Carlitos, aunque, bueno, ¿para qué le digo? ¿Qué? Es de closet, aquí. No es cierto. No, porque no es cierto. Ayudó a la oposición sí. siempre. No, siempre no. Estaban con nosotros. No. Acuérdate, con ayudé a Vicente. No, sí. Pero con consejos de amigos. Sí. Porque tampoco yo le hice la campaña publicitaria. Luego no me contrató, que no es culpa de Pancho Labastida. Varias cosas. Nos enteramos que Alarraqui es apartidista. Deja en ridículo a Alito Moreno, que le lleva un regalo y no se lo acepta. Y yo, curándome en salud, por eso dije, yo digo pro 4T, no me vayan a salir Paco, Jaime o Norman y me vayan a aplicar un coscorrón. Nótese mi sarcasmo. Hay niveles y hay nivelitos, diría Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Paco, maestro, yo sigo invitando a la gente para que busque tus libros, de tu larga lista de libros, los más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Y como libros de referencia, ya sabe, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. ¿Por qué no cerramos con tus redes sociales, Paquito? No escucho, Paco. Perdóname, no escucho. Paquito. No escucho. Discúlpame, Vicente. Discúlpame. Sí. Tenía aquí apagado porque la verdad estaba... voy a cerrar a propósito del ridículo de Alito, pero con un mensaje de Marilú Román en el chat en vivo, y a propósito del chayotito del pueblo, dice Marilú Román,
que alcance para los tamalitos y atoles, querido maestro Paco Cruz. Sí, mira, justamente terminando, voy a salir desde le platicaba a Ceci, desde un minuto, al primer minuto de este viernes 12 de diciembre, en mi pueblo hay mañanitas en serio, ¿eh? No he podido, le digo a Ceci, no he pegado los ojos ni un minuto porque toda la gente, y además vivo a 2 cuadras y medias de la iglesia principal del pueblo, así que imagínense, pero aprovechando eso, sí voy a salir por un tamalito, un atole que los hacen, hay unos tamales que se llaman aquí tamales nejos, con molito verde, Vicente, Norman y Jaime, molito verde, una piececita de pollo, y yo ya sabes, Vicente, @ Paco Cruz Jiménez, en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos el lunes tempranito. Tengan un buen fin de semana los 4 y toda la familia Sin Censura, que la verdad en día de descanso, en día santo para los católicos, lo digo con mucho respeto. Si alguien preguntaba, decía en el chat, no sabía que eras ateo. Sí, soy ateo, lo he dicho, pero soy muy, no tolerante, soy muy respetuoso de todas las religiones, porque para mí no importa la tolerancia, sino el respeto que tengamos unos a otros. Así que pasen buen fin de semana, que mira, nos acompañaron, ya decías tú los números, Vicente, en día festivo, en día de descanso, debemos ser muy agradecidos, así que yo lo voy a agradecer con un atolito y un tamal en unos minutos más. Pásenla bien, por favor, Vicente, Norman y Jaime, y es siempre un placer. Y sí, y también para apoyar a Vicente, cada uno a nuestra manera, hemos sido 4T, cada uno, o somos, cada uno, no, estamos juntos por eso. Algo nos une, es que todos luchamos por el cambio de régimen en este país. Y se alcanzó el cambio, sí, por López Obrador, que comandaba, pero también cada uno de nosotros puso su granito. Y no nos vamos a echar para atrás ahora mismo, es decir, yo soy apartidista, no, yo siempre he dicho, si por algo he luchado desde 1984, que están mis notas en los periódicos que publicaba, es el cambio de régimen, la desaparición del PRI, la desaparición del del PAN, y llega Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Voy a ser crítico con ellos? Sí, claro que sí. Voy a ser crítico con López Obrador, que lo respeto mucho porque yo les dije, es el único presidente que no me reprimió. Calderón y Peña fueron unos desgraciados conmigo. López Obrador, cuando publiqué AMLO, Mitos, Mentiras y Secretos, que es muy crítico con AMLO, fue bien respetuoso. Yo recuerdo que con mi hermano me mandó saludar, me invitaba, nunca fui porque nunca voy con ningún político, pero no podemos decir ahora, oye, yo no soy 4T. A nuestra manera, cada uno de nosotros luchó por el cambio de régimen y todos somos 4T. Nos guste o no, nos han etiquetado ahí. No nos han etiquetado, nosotros nos etiquetamos. Mis libros son testigo de eso. 13 libros criticando al sistema, así, y denunciándolo. Así que no, Vicente, no es hora de rajarse, es hora de consolidar los cambios que puso en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nunca busqué un cargo, nunca he buscado una chamba en la 4T. No apoyo la 4T por mí. Tengo familia, tengo hijos y tengo hoy familia que come gracias a los programas que puso en marcha Andrés Manuel López Obrador. Vicente, Jaime y Norman, buenos días, y a toda la familia Sin Censura, buenos días. Varias cosas, Paco, qué chingón lo acabas de poner. No podemos echarnos para atrás ahora, después de que tanto dijimos que queríamos sacar al PRI y al PAN. No podemos regresar, echar paso atrás. Te reclamo, antes de que te reclame Jaime, por habernos abierto el apetito con lo del mole y el atolito. Y tú dile, sí, soy ateo, gracias a Dios, hombre, ya, total. Ya estamos metidos, mi querido Paco, te mando un abrazo. Gracias, jefe. Déjeme despedir, perdón, al maestro Jaime Hernández. Recuerde que a las 2 de la tarde de lunes a viernes lo espera en No Apto para Cínicos. Hay que apoyarlo, hay que apoyarnos, hay que demostrar que amor con amor se paga. No Apto para Cínicos necesita también, así como en Sin Censura, likes, necesita suscripciones y necesita Chayotito del Pueblo, necesita superchat.
también está en lo que era Twitter, ahora X, el maestro Jaime Hernández, @Jaime Journo. Ahí apóyelo también, anda dando la batalla y ahí anda la perra brava en la X, antes Twitter. Mi querido Jaime, algo que comentar después de las provocaciones. Me dicen que por qué Paquito. Es que cuando se porta mal Paco y dice alguna, así, una rependejos, me acuerdo de aquella, pues, mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Mi querido Jaime. Pues sí, fíjense que yo creo que a todos nosotros se nos ve el plumero, ¿no? Somos simpatizantes de la 4T, aunque he de confesar que a veces, híjole, cómo cuesta trabajo cuando ocurren casos como el de Pedro Aces, el Limones, cuando se nos aparece Monseñor Monreal, cuando aparecen este tipo de cosas, dice uno, híjole, ¿no? Cuando uno constata que hay todavía mucho por hacer, sobre todo en materia de comunicación, pero no puede dejar uno de respaldar este esfuerzo de la 4T, en este caso de Claudia Sheinbaum, que desde mi punto de vista es una mujer que, tal y como vaticinaba el presidente López Obrador, es toda una giganta. Y antes de despedirme, quisiera llamar la atención, porque muchos creían que Amparo Casar se iba a ir de rositas, pues no. Resulta ser que la fiscalía ya acusó a María Amparo Casar de abuso ilícito de atribuciones, y todo esto por el caso tan sospechoso de la pensión millonaria que se ha llevado a la SACA a su cuenta personal. Tiene audiencia el próximo 16 de diciembre. ¿Cómo se ve que las cosas en la fiscalía han comenzado a funcionar? Qué bueno que ya se tomó esta decisión de poner realmente en el sillón de los acusados a esta mujer, que confiaba en que su caso se iba a olvidar, pero no, 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 no. El 16 de diciembre tiene que responder a muchas de las interrogantes relacionadas con la muerte de su esposo y la forma tan expedita en que Petróleos Mexicanos accedió a darle pues una pensión de viudez, no, 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 millonaria, millonaria, que la ha defendido como gato panza arriba. ¿Y qué quieren que les diga en este día tan mariano, tan guadalupano? Los invito a que estén a las 14 horas con nosotros en No Apto para Cínicos, con mi querido editorialista estrella, Yago Batusay, que es capaz de desmenuzar cualquier tema, por complejo que sean tan solo 5 ladridos, con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos quieren y ya le dicen con cariño Gildi. Nos vemos a las 14 horas y luego espero a las 19 horas con el maestro Paco Cruz, que ahorita se va a ir a comer un tamalnejo, y el maestro Norman Pearl, que siempre está ahí al pie del cañón. Nos vemos a las 14 y luego a las 19 horas. Nosotros sí trabajamos, tenemos necesidad de trabajar porque no tenemos ningún medio importante, ningún patrocinador que nos lance unas monedas. Todos dependemos de su buena voluntad. Aporten su apoyo para Sin Censura, para No Apto para Cínicos, para de 7 a 9, y ahí nos vemos, chamacos. No es por presumir, yo también me pienso echar un tamal, pero de esos que no dan agruras. Mi querido Norman, a ver, para cerrar, mi querido Norman, por favor, la invitación para que te busquen en redes sociales y para que Amor con Amor se pague, Norman. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues ahí me encuentran en X como Norman F. Pearl. También lo pueden hacer en Facebook. Es muy simple, ahí tengo 2 cuentas. Y claro, también queremos invitarlos para que nos sigan en el programa de 7 a 9 de la noche, de 9 de la noche con Norman Pearl. Y basta con que busquen el canal con Norman Pearl TV, y con eso pueden ingresar. Estamos de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes, y les esperamos, tratando no necesariamente de competir con Reuters y otras agencias de noticias, pero sí tratamos de competir en términos de análisis, haciendo lo mejor posible para ustedes. Muchas gracias, muy amables, que pasen un buen día y que pasen un buen fin de semana, y nos vemos el lunes. Claro que sí, fíjense nada más cómo es la gente. Vayan a misa,
Confiésense, por favor. Ese Chente, creo que te entendí. Me refería a un tamal de elote, porque los que son de chile, de mole, me generan agruras. No sean mal pensados. Mi querido Paco, mi querido Jaime, mi querido Norman, cuídense mucho, que pasen excelente día y nos vemos a las 2 con Jaime en No Apto para Cínicos y de 7 a 9 en Norman Pearl TV. Y déjenme saludar también